Hola a todos, bienvenidos a este video, donde compartiremos un viaje por todo lo aprendido y construido durante la unidad 3. En este video formaremos parte yo, Alfredo, mi compañero Joshua, mi compañero Ernesto y mi compañero Achael. De primera parte pasará mi compañero Joshua a compartirnos la actividad 1 y 2. Historia y crítica del currículo mexicano. Para entender de dónde viene el Plan 2022, me puse a revisar la historia de nuestro sistema educativo y encontré datos pesados. ¿Sabían que el modelo postrevolucionario construyó bajo 4 ejes: nacionalismo, mestizaje, positivismo y patriotizado? La famosa modernización buscaba una revolución antropológica para meter la fuerza de la población indígena en la figura del mestizaje ideal, dibujando su identidad para adaptarlos a un sistema productivo. Y la cosa no para allí. El siglo XX se usaron hasta estudios biotípicos de las comunidades indígenas y el sector pobres como insumo para diseñar políticas de unidad nacional. Lo que hicieron fue imponer modelos ajenos a la realidad rural, eliminando la diversidad cultural, lingüística, territorial y de género currículo formal. Querían homogeneizar a todo el país. Luego llegó el neoliberalismo de la educación, se volcó por completo a las competencias del mercado y famoso capital humano. Aunque las reformas entre 1992 y 2017 intentaron meter temas de diversidad cultural y tecnológica. La diversidad es solo los dejaron como parches aislados, como un tema más del programa, sin cambiar la estructura colonial y centralista del currículo. Por eso, el cambio actual es tan importante. La educación ya no puede ser un filtro de control social. Hoy tiene que ser palanca para generar verdaderos cambios, despertando la conciencia de los alumnos para que transformen su propia comunidad. El objeto final de la NEM es claro: pasar de la asimilación a una verdadera conciencia colectiva. Trabajo 2. Hacia una nueva escuela mexicana. Para entender el verdadero cambio en nuestra educación, analicé cómo se percibía el sistema antes de la nueva escuela mexicana. Sinceramente, prevalecía un discurso que justificaba las desigualdades sociales como etiquetas individuales como la inteligencia o las competencias. La escuela funcionaba más como un filtro para clasificar al capital humano y reproducir el orden social que como un espacio de transformación. Por eso la nueva propuesta busca una nueva escuela fuertemente ligada a la comunidad. El aprendizaje tiene que ser atravesado por los procesos familiares, sociales y económicos. Como invitaba Paulo Freire, entiendo la educación como un acto político, reconocer que vivimos en una sociedad desigual en nuestra premisa básica para empezar a dialogar y cambiar las cosas. El Estado debe ser el garante para que cada niño y niña alcance su máximo potencial. Pero ojo, los datos nos bajan a la realidad y el reto mexicano es enorme. Miren esto: el 51% de las infancias que viven en la pobreza y en la educación preescolar, solo asiste el 48.2% de los niños con discapacidad. Hay una brecha gigantesca. Además, cientos de miles que quedan fuera, más de 260 mil millones de niños
260,000 niños de primaria, perdón, y 1.6 millones de adolescentes no asisten a la escuela. De cada 100 estudiantes que inician, solo 62 entran a la secundaria y apenas 13 terminan la universidad. Los estados con menor escolaridad son Chiapas y Oaxaca. El 95% de las escuelas indígenas están en zonas marginadas, y mientras en zonas urbanas el internet llega al 76.6%, en las rurales cae discretamente al 41.7%. Por todo esto, la escuela tiene que definirse como universidad universal, construida desde lo común y ofreciendo las herramientas intelectuales y emocionales necesarias para que las nuevas generaciones transformen su entorno. La autodeterminación de nuestra sociedad empieza en las aulas. Sigue mi compañero Axael. Trabajo número 3. Siempre nos enseñaron en la escuela que la historia universal empezó a avanzar de verdad con el descubrimiento de América en 1492, y que Europa era la cuna de la ciencia, la filosofía y el progreso, pero la leyenda del texto de Joan Méndez Reyes me di cuenta de la trampa. Esa supuesta modernidad se construyó sobre una visión eurocéntrica que nos impusieron a la fuerza. Méndez Reyes cita a Enrique Dussel para explicarnos algo brutal. Antes del famoso "yo pienso" de la filosofía europea, existe un violento "yo conquistó". La racionalidad occidental llegó pisando fuerte, destruyendo y negando la presencia de las culturas tradicionales de nuestra América Latina, reduciéndolas a ser un simple eco de la voz de Europa. Nos hicieron creer que lo nuestro no valía. Por eso, hacer filosofía desde América Latina no es un capricho académico, es una necesidad urgente para responder a nuestros propios problemas. Como decía Alberti, se trata de pensar de nuestro suelo y nuestras raíces para defender la dignidad y la autonomía de los pueblos originarios frente al saqueo neoliberal capitalista. Aquí es donde entra el pensamiento descolonial. Autores como Walter Mignolo o Boaventura de Sousa Santos proponen un desprendimiento epistémico y una ecología de saberes. ¿Qué significa esto? Dejar de mirar solo los estándares globales de Occidente y entender que el conocimiento indígena, campesino y popular es igual de legítimo. Es recuperar el buen vivir y nuestra relación armónica con la naturaleza. Y el cambio real empieza en las aulas. El currículo escolar no puede seguir siendo una herramienta para invisibilizar nuestro legado. Necesitamos maestros transformadores que rompan con los prejuicios racistas y coloniales que todavía arrastramos al final. Se trata de dejar de repetir la historia que nos contaron y empezar a construir una nación pluricultural y verdaderamente libre. ¿Te animas a descolonizar tu mente? Trabajo número 4. Siempre nos han vendido la idea de que para mejorar el país basta con modernizar los planes de estudio y evaluar a los alumnos, pero no te pones a revisar la historia de la educación de México. Te das cuenta de que el sistema formal ha funcionado más bien como una herramienta de control social, una especie de ortopedia para moldear nuestra identidad. Tras la revolución de 1910, el plan de estudio parecía noble reconocer el pasado indígena, pero la realidad con el indígena vivo fue otra. El objetivo era civilizarlo, obligarlo a alfabetizarse en castellano y asimilarlo a la cultura occidental. Prácticamente impulsó un estándar ideal basado en el niño mestizo de clase media, catalogando a las comunidades rurales e indígenas como sujetos que debían ser mejorados para encajar
para encajar. Y la cosa se puso más ruda en los últimos 30 años con el giro neoliberal entre 1992 y 2011. Bajo la receta de organismos como del OCDE, la educación básica se empezó a tratar como un bien de mercado para formar capítulo humano o empresarios de sí mismos. La diversidad cultural se volvió algo meramente cosmético de adorno en los libros mientras se aplicaba un examen estandarizado que no entendía la realidad de nadie. Las consecuencias de fragmento el conocimiento y saturar las aulas generaron una frustración enorme en los docentes y el fracaso de los estudiantes rurales. Los autores lo llaman epistemicidio, la destrucción total de los saberes indígenas. Al final del currículo escolar nunca ha sido neutral, siempre refleja el poder de su época. Por eso el verdadero reto es hoy dejar de intentar homogeneizar o asimilar a todos el mismo molde. Necesitamos transitar hacia un modelo educativo horizontal que realmente dialogue con la diversidad cultural y territorial que construya nuestra nación. Al final del día, educar no es estandarizar, es liberar. A continuación, sigue mi compañero Alfredo. Actividad número 5. Para incorporar con auténtica justicia social a los pueblos indígenas en el México del siglo XXI, es indispensable visibilizarlos y comprender la opresión estructural que siguen viviendo. A partir de las aportaciones del pensamiento decolonial latinoamericano analizadas en el texto de Pedro Garzón López, podemos entender que esta denominación moderna se sostiene sobre una matriz de 13 ejes fundamentales: la colonialidad del poder, del saber y del ser. Estas tres patas del dominio colonial no desaparecieron con la independencia político-jurídica de nuestro país, al contrario, se institucionalizaron en nuestras estructuras sociales y respiran cotidianamente en el lenguaje, las instrucciones y de manera muy potente en el sistema educativo. Asumir esta perspectiva crítica implica señalar la parcialidad de la gramática eurocéntrica, la cual históricamente ha operado bajo un monismo universal que autoproclama el conocimiento científico y occidental como el único paradigma válido. Este fenómeno, denominado epistemicidio, desplaza los saberes ancestrales del terreno del no saber, catalogados erróneamente como mitos, supersticiones o simple folclore. Además, esta imposición impacta directamente en la colonialidad del ser, una interiorización del menosprecio hacia la propia identidad, la lengua materna y las raíces comunitarias debido al imperialismo cultural dominante. Actividad número 6. En esta actividad analizamos a fondo los desafíos educativos que enfrenta la primera presidenta de México, estructurados bajo el concepto de luces y sombras de la educación mexicana. El panorama actual nos muestra que para mejorar el sistema es fundamental conocer los principales problemas que aquejan las aulas, muchos de los cuales se agravaron drásticamente tras la pandemia del COVID-19, provocando una evidente pérdida de aprendizajes básicos en lectura y matemáticas, rezago e incremento del abandono escolar. Frente a esto, identificamos tres grandes ejes de acción: la equidad, la calidad y el acceso a la educación. En primer lugar, la equidad sigue siendo una tarea pendiente, ya que persisten profundas desigualdades entre escuelas urbanas y las rurales o indígenas, afectando principalmente a las comunidades que viven en condiciones de pobreza. En segundo lugar, la calidad educativa se ve comprometida por una organización escolar rígida y contenidos que muchas veces no consideran las diferencias individuales de aprendizaje. En tercer lugar, el acceso y la permanencia se ven obstaculizados por factores económicos de migración o discapacidad. Para solucionar estas problemáticas, se propone reducir la cantidad de contenidos curriculares para priorizar habilidades básicas, dar mayor flexibilidad al currículo e implementar una evaluación formativa desde una perspectiva constructivista. El alumno debe ser el protagonista de su propio aprendizaje a través de la exploración y reflexión, mientras que el docente actúa como una guía. Los maestros son el factor más importante para transformar la educación, por lo que es urgente fortalecer la formación y actualización de las escuelas normales, equilibrando la teoría con la práctica. En conclusión, el objetivo final de este análisis es proponer estrategias que garanticen el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, permitiendo formar ciudadanos
críticos, responsables y solidarios en todo el país. A continuación sigue mi compañero Ernesto con los últimos 2 trabajos. Actividad 7. Para entender hacia dónde va nuestra educación, analicé las corrientes pedagógicas contemporáneas a partir de mi cuadro de actividades. La primera es el paradigma ecológico, que va desde la escuela como un ecosistema vivo donde todo está interconectado. Los docentes, familias y comunidades trabajan en un entorno de cambio e innovación. Luego están las pedagógicas críticas, muy de la mano con lo que vimos de Freire. Aquí la escuela es un espacio puramente político. El docente actúa como un intelectual crítico que investiga su propia práctica, mientras que el alumno es un sujeto activo que busca transformar su realidad. Por otro lado, la pedagogía constructivista se centra por completo en cómo aprender el estudiante. El aprendizaje es un proceso interno y dinámico. El maestro es solo un mediador que guía, y el alumno es el verdadero protagonista construyendo nuevos saberes a partir de lo que ya conocía. También encontré las nuevas tendencias pedagógicas, enfocadas en responder a los cambios globales y tecnológicos. Promueven proyectos integradores e interdisciplinarios, donde los estudiantes participan activamente usando la tecnología para conectar las clases con los problemas del mundo real. Y finalmente, revisé 2 enfoques muy humanos. El primero es el de la pedagogía del amor y la ternura, que busca cómo restaurar el lenguaje y la identidad de las personas para transformar la condición humana, dándole un papel central al afecto para generar buenas prácticas docentes. Y lo segundo es la pedagogía feminista, nacida de la lucha para valorar las aportaciones y vivencias de las mujeres. Esta corriente rompe las dinámicas tradicionales de poder en el aula y crear espacios de diálogo, reflexión y equidad. En conclusión, no hay una forma de enseñar. El reto actual es cambiar estas miradas para lograr una educación más integral, humana y crítica. Siempre nos dijeron que para mejorar la educación basta con reformar los planes de estudio, pero leyendo a Freire en el texto de Valverde Brenes, entendí que no hay que reformarla, hay que cambiarla desde la raíz. Las reformas solo maquillan un sistema tradicional que oculta intereses políticos y económicos para mantener las cosas como están. El sistema funciona como un juego perverso, el opresor y el oprimido. El opresor acumula riquezas y poder legitimado de desigualdad como algo natural. Nos hace creer que ser pobre es culpa de nuestra falta de competencia. Por eso la pedagogía del oprimido exige que primero descubramos esta opresión para luego transformar en libertad. A esto se suma la educación bancaria. Es literal. El maestro funciona como un banco que deposita conocimientos en los alumnos, a quienes ven como cajas vacías o cabezas huecas. En esta dinámica, el estudiante se trata como un objeto artificial sin dignidad, cuando debería ser el sujeto de su propio aprendizaje. Esta relación vertical se traslada en el aula como una guerra de poder. El maestro impone su autoridad con altivez y humillación para que nadie cuestione su saber. Aquí se complementa la ingenuidad y la falsa generosidad. El alumno calla por comodidad y el maestro posa como un salvador autista que exige eterna gratitud. Freire incluso habla de necrofilia o amor a la muerte en la escuela. Al robarnos la identidad, el sistema nos convierte en autómatas que prefieren la material antes que la vida. Vivimos anejados buscando felicidad artificiales que calman la desesperación, pero que terminan matando nuestra capacidad de pensar. La solución, la concientización, no es solo analizar la realidad, es actuar con el praxis para cambiarla, liberar nuestra conciencia con 3 pilares: problematizar cada dato, dudando de todo, dialogar de forma horizontal, de tú a tú, y aplicar una pedagogía del amor,
que respete nuestras condiciones sin perder el rigor. Solo así, cuestionando y amando, tomaremos el control de nuestra propia historia. Y pues esto fue todo lo que abarcamos en la tercera unidad, en el transcurso de nuestra tercera unidad. Y muchas gracias.